situación terrible. Y una respuesta de uno de los pastores de la iglesia, el apóstol Pedro, hermanos, justa. Este hombre, hermanos, solo para recordar un poco, Simón es un hombre respetado por los samaritanos. Estudiando un poco más a profundidad acerca de los samaritanos, yo te decía que los samaritanos era un pueblo que había estado seccionado como un pueblo miserable, como si fueran animales, como perros, hermanos. Pero de pronto vemos a los samaritanos en dos posturas o en dos versiones. Una es la de hombres que causan lástima a sí mismos y están desahuciados esperando a un médico que sane sus almas. Y la otra, estamos viendo un pueblo con rabia, enojados con la misma vida y obviamente con los judíos, que son los que trataron con ellos durante mucho tiempo como si fueran animales. Recuerda que son hombres que quedaron rezagados y se tuvieron relación y formaron familias con gente pagana. Entonces es ese pueblo despreciado que ahora es un pueblo que es una combinación de paganos con judíos que quedaron ahí abandonados en esa región de Samaria, hermanos. Entonces estos hombres son los que tienen hoy la oportunidad de escuchar el evangelio. Cual sea de las dos formas que veamos a estos hombres, sea como hombres que causan lástima o hombres rabiosos en contra de todas las personas por haber sufrido tanto, ellos recibieron la oportunidad de escuchar el evangelio, hermanos. Y ahí está Felipe. Recordamos que Felipe tiene éxito, hermanos, en Jerusalén, pero Dios les hace cumplir su mandamiento. Esto me es necesario recordártelo. Cuando tú y yo comenzamos a jugar al cristiano y hacemos un cristiano a nuestra manera, esto es hacer las cosas aquí y allá, no como Dios agradan, pero yo creo que no es desagradable. Entonces comienzo a hacer lo que yo quiero y no escucho la voz de Dios. Pero como Dios ya tiene establecido lo que hemos de hacer, mis amados hermanos, Dios me va a hacer hacerlo de una u otra manera. Y eso es lo que pasó. En Hechos capítulo 1, versículo 8, vemos que el Señor está dando la orden de ir a Jerusalén y a todos los demás lugares hasta lo último del mundo a predicar el evangelio. Y vemos a los apóstoles no yendo a predicar el evangelio. Ellos se quedaron en su ministerio exitoso, hermanos. Realmente es exitoso. Están viendo cosas sorprendentes. Hay miles de convertidos, milagros, gente endemoniada, libertada, muertos resucitando, y ellos están bien ahí. Y todo el pueblo que está observando también se quedan. Quieren estar protegidos. Ya no está Jesús, pero ahora están los apóstoles. Entonces aparece Esteban, lleno de poder del Espíritu Santo, predica el evangelio a los religiosos, y los religiosos lo matan con una muerte atroz que hemos repetido en 3 o 4 ocasiones. No únicamente una muerte de lapidación como la que nos imaginábamos, pedradas a distancia, sino una muerte horrible, con grandes rocas cayendo sobre su pecho primeramente, después de haber sido herido, lanzado a un pozo el doble de altura de él aproximadamente, después una roca en su pecho, y si quedaba vivo, ahora todos los demás lanzaban grandes rocas a ese hoyo hasta matarlo. Eso ocasiona, hermanos, una persecución. Dios es soberano, no fue casualidad, y con todo y este sufrimiento el Señor continuó haciendo su voluntad, y toda la iglesia fue, menos los apóstoles, esparcidos. Y encontramos aquí a Felipe siendo obediente. Él es Felipe el diácono, hermanos, no el apóstol. Y él está obedeciendo al Señor, aunque su amigo acaba de morir. De pronto somos un poco fríos en eso, hermanos, y nos imaginamos a Felipe bien feliz predicando y viendo el éxito, pero la realidad es que Felipe está de luto, hermanos. Y aparte de luto, tiene terror, supongo, como un hombre común y corriente, al ver la muerte de un gran amado suyo violentamente. Y él va a predicar, aparte de esas dos cosas, el luto y el temor, va a predicar a un lugar en donde parecía que Dios jamás iba a derramar su misericordia. Y está predicando ahí a los samaritanos. Hay una historia fabulosa, hermanos, por internet pueden buscar estos pasajes en YouTube, y no sé qué extracto de película o si sean pequeños spots de ciertos versículos, pero es asombrosa la dramatización. Y presenta un pueblo samaritano viendo el espectáculo de Simón el mago, y son gente molesta, enojada, pero tienen su vista puesta en Simón. Es como la única ayuda. Por eso ellos se atreven a decir que Simón es el poder de Dios, y están boquiabiertos viendo. Y Felipe está viendo ese espectáculo,
tienden a una mujer que está muerta y de pronto Simón comienza a clamar, no sé a quién, pero clama para que ella despierte y dice, no, sus demonios son muchos, la tienen aquí prisionera, no puedo. Y Felipe desde atrás ve y dice, déjenme intentarlo. Simón se acerca y le dice a Felipe, si no la resucitas, ellos te van a matar. Y es una escena interesante, hermanos, porque hay muchas cosas en la Biblia que no están aquí, como vamos a ver adelante el sermón de Felipe, y no vemos muchas cosas que sucedieron, y sabemos que no únicamente predicó Isaías 53 parte, sino predicó todo el Evangelio. Lo vamos a ver a continuación. Y es interesante sumar, no podemos abrazar como testimonio fiel, pues no está en la Biblia, pero hay historia extra bíblica que se puede tomar como dato histórico verdadero, hermanos. Entonces les pido que si quieren disfrutar más esta serie, busquen, voy a tratar de buscar el link, enviárselos para que se empapen un poco más y puedan visualizar lo que estamos estudiando, aunque pido gracia a Dios para poderlo hacer. Entonces ahí está Felipe predicando, hermanos, está predicando el Evangelio y este Simón aparece y empieza a ver el poder que Felipe tiene. Un dato curioso de Felipe, hermanos, con relación a nosotros, no es únicamente, digo con Simón, el pecado de la simonía. ¿Recuerdan que pudimos definir bien qué es la simonía? Querer comprar cargos eclesiásticos o obtener cosas eclesiásticas con dinero. Y algunos dicen, no, pues yo no quiero poder. Hablábamos de las ofrendas, por ejemplo, de aquellos que ofrendan o aquellos que aportan a la iglesia, que debemos cuidar mucho nuestro corazón, no creyendo que por la ofrenda podemos comprar un lugar o exentarnos de las responsabilidades de la iglesia. Cuando demos, tenemos que dar libremente, sin esperar nada a cambio, hermanos, de ningún tipo de cambio. Pero este Simón, hermanos, da dinero, probablemente no como un total perverso queriendo corromper la santidad de la iglesia, sino probablemente quería ayudar. Probablemente vio que los apóstoles tenían necesidad, los vio vestidos humildemente, vio la obra que tenían viajando de un lugar a otro, había persecución y después de ver obrar a Felipe dijo, yo quiero. Pero el dato interesante, hermanos, que vamos a ver a continuación, es que no vemos a un hombre queriendo ser como el resto de los discípulos, sino queriendo ser como los apóstoles. Y esto es interesante, hermano, porque lo más probable que el sentir de Simón, que no era un sentir de humildad, era como él ya había obtenido lo que quería sin el Señor, él pensó que lo que él era o tenía le podía servir ahora con el Señor. Y la verdad es que no. ¿Y cuántos hombres o mujeres, hermanos, no conocemos que llegan a Cristo con su sabiduría o con sus talentos o con su manera de ser? Probablemente eran excelentes vendedores o eran excelentes comerciantes, negociantes, o eran buenísimos para las relaciones públicas o para hablar, y eso lo quieren llevar a la iglesia creyendo que Cristo necesita de mí para poderme usar. Y es, creo que, lo que sucedió con Simón. Él no se sentía al nivel del resto de los discípulos. Él se sentía superior al nivel apostólico, pero lo que él no sabía, que el llamado apostólico era un llamado de Dios. Y podemos ver, hermanos, en este asunto del pastorado, por ejemplo, del diaconado, de la iglesia, que en realidad son los dos oficios bíblicos. El resto, pues la mayoría son inventados, hermanos. Pero estos dos oficios requieren de un llamado, o el de ser maestro también, hermano, porque probablemente algunos de entre nosotros podrían ser excelentes maestros, estudiaron muchísimo y dominan el lenguaje de manera especial. Pero si no eres llamado por Dios, puede que tengas problemas. Y lo más probable que si aspiramos a ese tipo de llamados, sin ser llamados, vayamos no por confiar que Cristo va a usarme, sino porque confío que yo puedo dar el ancho a determinada tarea. Y recordemos algo, hermanos, Dios no necesita ni lo bueno ni menos lo malo de nosotros. Dios no quiere nada de lo que yo pudiera traer de atrás para poder decirle, Señor, yo era un excelente vendedor, ¿podrías usarme para vender tu evangelio? No, hermanos, en realidad que el Señor hace nuevas todas las cosas. Felipe es usado por Dios y Simón dijo, si él puede, yo también. Y debemos de cuidarnos, hermanos, con ese espíritu. Yo no sé cuántos hombres de aquí vayan a ser llamados al ministerio, y por ver algunos otros hermanos, pastores, que lo hacen ver fácil el llamado, ellos dicen, él puede, yo también puedo. Porque
puede ser algo muy grave, hermanos, entrar al ministerio sin ser llamado. Pueden suceder dos cosas. Una, que seas prosperado, que la iglesia crezca y que todo parezca que va bien, pero sea no la voluntad de Dios, como un negocio bien establecido. O la otra, mis amados hermanos, que seas destruido por completo. Y creo que podríamos ver que este Simón cargaba un poco de eso. Su intención era buena, él quería sumar, él quería ayudar, pero lo que quería era tener el poder, no para poder hacer e ir y morir a sí mismo y servir, sino tenía el poder porque quería dar a los demás. Hermanos, este espíritu también demoníaco entra a la iglesia, sobre todo con algunos que siempre quieren aconsejar y enseñar, pero no quieren practicar. Por eso hemos llegado, hermanos, a la urgente necesidad de hacer el llamado público de que si tú no te disipulas en la congregación, tú no tienes el derecho de aconsejar a nadie. No sea que tengas problemas. Dice la Escritura, no os hagáis maestros muchos de ustedes. ¿Por qué? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Alguien sabe? Es muy fácil querer tener la postura de maestro, enseñar y aún sin ser responsable con mi llamado como miembro de la iglesia. Es súper fácil, hermanos, ser Simón. No, yo no quiero caminar, ir, sufrir, que me persigan. Yo lo que quiero es empoderar a las personas. Y es lo mismo. Tenemos que buscar la humildad para servir, para empezar desde abajo, para ser capacitados y servir en todo terreno, no únicamente en el terreno más fácil, que es tomar el hombro de alguien y decirle cómo va a hacer las cosas. Debemos de cuidarnos mucho y espero que en toda humildad tomes el consejo y en toda humildad recibas el consejo de los que se disipulan, aunque aparentemente sean menores en ciencia y sabiduría que tú. Eso va a reflejar si eres humilde o no. Y sería bueno a la luz de esto, y espero que el Espíritu Santo te lo deje tatuado en el corazón. Hermanos, quizás el orgullo de Simón le afectó para tener una fiel creencia en Jesús. Cuando nosotros tenemos orgullo en el corazón y no nos humillamos, queremos a Jesús en nuestra pecaminosidad para ser mi Salvador, pero no mi Señor. Recuerda que es más importante el señorío. Te voy a decir por qué. Porque este texto que usan muchos carismáticos para que la gente reciba a Cristo en su corazón, dicen, confiesa a Cristo como tu Salvador. ¿Y en dónde dice eso? Si el texto que ellos usan en Romanos dice Señor. Pero ¿por qué no queremos recibir a Cristo como Señor? En el contexto adecuado, bíblico, no en la oración inventada por la gente para salvar gente supuestamente. ¿Por qué no? Porque Señor significa gobernante de tu vida. Gobierna tu vida y el Señor te da tantas cosas por hacer que no te deja opción por su poder y por su señorío. Entonces, cuando nosotros hacemos lo que queremos, como creemos, sin darnos cuenta, tenemos este espíritu de señorío, de autoridad sobre mi vida. Y puedo usar cualquier tipo de pretextos para no cumplir a lo que se me ha demandado, no guardar los mandamientos, y así poder justificarme en mi rebeldía, porque difícilmente aceptaría que soy rebelde. Es muy bueno, hermanos, analizar esto, porque precisamente, mis hermanos, de esto trata toda la vida cristiana. Estudiamos en casa nosotros Proverbios con nuestros hijos, y ayer nos tocó estudiar con nuestra familia amada que está compartiendo su tiempo con nosotros. Y les leí el Proverbio capítulo 3. No vayan, escuchen nada más. Hijo mío, te dice Dios, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Y yo les decía, mira qué interesante, no es obedece, es guarda, ¿ok? Hijo, ¿me amas? Sí, papi, te amo. Ok, guarda esto en el lugar más preciado. Guarda mis mandamientos. Dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los hombres. Después dice, versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Y el principio de la sabiduría qué es, hermanos? No temo a Dios, no tengo sabiduría. Por eso dice el proverbio, no te apoyes en tu sabiduría, no seas prudente, no te apoyes en tu propia prudencia, sino teme a Dios y haz como Él dice.
Y es precisamente lo que estamos viendo aquí. Un hombre que ha hecho lo que Dios dice a pesar de las circunstancias, hermanos. Felipe sí comía o no, él no tenía estómago. ¿Necesitaba él trabajar y sustentar su vida? ¿Crees que tenía familia tal vez? ¿O cómo te imaginas a Felipe? Un joven sin familia, sin casa, huérfano, no le quedaba nada más que entregarse a Dios. No, hermano. Era un hombre como tú y como yo. Hace 2000 años, hablamos de 25, 30 generaciones atrás. No es tanto tiempo, hermanos. La creación fue hace 6500 años aproximadamente. No es tanto tiempo. Pero es importante ver esto, ver el contexto de lo que está sucediendo, hermanos. ¿Y por qué el apóstol Pedro es tan severo con Felipe? Probablemente los samaritanos no esperaban una severidad así de Pedro. Y decían, Pedro, ¿pero por qué eres tan duro? Él quería ayudar. Él no sabe, enséñale, sé paciente. Recuerda que Simón ya ha sido bautizado. Y parece que es un discípulo porque está siguiendo a Felipe. Y por eso vemos, hermanos, la respuesta de Pedro tan fuerte. Arrepiéntete pues, ruega a Dios. Esperemos que tengas perdón, porque no puedes lograr con dinero ese tipo de cosas. Y vemos el versículo 24 al 25 para terminar acá, hermanos. Respondiendo entonces Simón dijo, rueguen ustedes por mí, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí, intercedan por mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, supongo a Simón, se volvieron a Jerusalén y a muchas poblaciones de los samaritanos y anunciaron el evangelio. Importante, rueguen por mí, hermanos. En lugar, Simón, de humillar su corazón ante Dios, él estaba en una postura muy alta como para humillarse delante de los hombres y pedir perdón a Dios. De tal manera que desde su postura dijo, ustedes pidan por mí, pidan por mí. Simón le pide a Pedro que ore para que él sea librado de las consecuencias de su pecado. Y el asunto aquí que no es una intercesión normal, hermanos. Esto muestra que Simón verdaderamente sentía una convicción del Espíritu Santo en el sentido de que reconocía que había pecado en contra de Dios, pero todavía él no estaba dispuesto a humillar su propio corazón ante Dios. Eso es lo que puede pasar a muchos cristianos. Reconocer el poder del Espíritu Santo, tener convicción de pecado, arrepentimiento, pero aún no desear humillarse ante el señorío del Señor. No estar dispuesto a humillarse, no estar dispuesto a humillarte por cualquier motivo. Pero Pedro no podía humillar el corazón de Simón por Simón. Algo interesante aquí también que me preguntaban, entonces ¿qué? ¿Simón fue salvo o no fue salvo? No sabemos, hermanos, y ahorita voy a darles 2 datos históricos que hay acerca de Simón. Pero algo interesante es que tan grave fue el caso de Simón, y fue tan grave, hermanos, porque el pecado imperdonable, ¿cuál es? ¿Y crees que sea una blasfemia en contra del Espíritu Santo querer comprar los dones con dinero? Supongo que sí, pero está en duda. Aún está en duda porque Pedro no dijo condenado, sino dijo ruega, a ver si el Señor en su misericordia. Probablemente la intención de tu corazón, que yo no conozco, no haya sido ofender al Espíritu Santo, pero lo has hecho. Ruega entonces, ruega. Pero de cualquier manera, hermano, vemos cómo Pedro llama a Simón al arrepentimiento. ¡Qué belleza! A pesar de que es un pecado muy grave, el más grave, blasfemia contra el Espíritu Santo, si Pedro no estaba seguro si había incumplido a esa ordenanza de no blasfemar, él le dice que vaya al arrepentimiento. Entonces, ¿qué otro pecado no podrá ser presentado ante Dios en arrepentimiento, hermanos? Cualquier cosa. Quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Hermanos, la puerta del arrepentimiento está abierta hasta que Cristo venga, ¿sabes? O hasta que te llame. El problema es, ¿quieres cruzarla? ¿O acaso la postura tuya es muy superior como para humillarte? Imaginen, hermanos, en esto. Imaginen en toda verdad y honestidad, hoy aquí, ponernos de pie y mencionar todos nuestros pecados públicamente delante de Dios. Digo, me refiero a esto. ¿Quieres saber si existe en ti orgullo y falta humildad? Yo te diría, ¿qué te impediría confesar públicamente hoy aquí todos tus pecados en voz alta? ¿Quién me puede responder? ¿Qué te impediría? ¿Dios se entristece?
¿Te das cuenta? Y lo que Simón está haciendo es eso: no quiero públicamente reconocer que me he equivocado, soy demasiado grande como para humillarme. Rueguen ustedes por mí, háganlo ustedes por mí, no lo voy a hacer yo. La puerta está abierta. No sé si se cerró en la nariz de Simón. Lo que me importa mucho a mí, hermano, hermana, es que la puerta del arrepentimiento está abierta para ti hoy. Está abierta para ti hoy. Creo que las palabras, dice un comentarista que descansa con el Señor, dijo: las palabras de Simón estaban en lo que podríamos llamar un idioma coloquial, dice, en pretexto. Él estaba rehusando hacer lo que se le había dicho que hiciera y estaba pasando la responsabilidad a Pedro. A mí, por ejemplo, hay hermanos que han llegado y me han dicho: pues sí, estoy bien mal, pastor, pero ruega por mí. No, espera, sí ruego por ti, pero tú eres el que tiene que pedir perdón y arrepentirte. Es una relación con Dios particular, no podemos escondernos entre el cuerpo. No podemos escudarnos con nada, hermano, nada absolutamente. Por ejemplo, en el tema de las reuniones, que por gracia de Dios ha ido creciendo el compromiso de muchos, y sin pruebas, gracias a Dios, porque el Señor a muchos los va a hacer obedecer por medio de la prueba. Es terrible, pero muchos hermanos han estado perseverando. ¿Cuáles son los pretextos que nosotros tenemos para no asistir a las reuniones, por ejemplo, de discipulado, de oración y todo eso? ¿Qué es? Dices tú: no, mi distancia, mi trabajo, que no veo, cualquier cosa. Ok, díganme honestamente, ¿creen que esa lista de cosas necesarias te sean un abogado delante de Dios en el día de tu juicio? ¿Sí o no? ¿Tus hijos sean un aval? ¿Tu trabajo? ¿La distancia donde vives? Necesitamos, hermanos, rogar a Dios que nos ayude a ver las cosas tal cual son y de esa manera obrar. Creo que Simón estaba realmente compungido, pero había tanto orgullo en él que no lo ubicaba en el lugar indicado, hermano. Y sabes que tenemos que recordar, tú tienes que recordar que el predicador no puede creer en tu lugar, el pastor no puede arrepentirse por ti, porque el pastor, por ejemplo, el predicador tiene suficiente arrepentimiento en sí mismo para presentar a Dios. El predicador puede orar por ti, pero más te vale, mi amado, mi amada, que ores por ti mismo, como Pedro le dijo a Simón que hiciera. Ahora la pregunta del millón en este tema es: ¿qué pasó con Simón? No sabemos qué pasó con Simón, hermanos. No sabemos si siguió en la convicción de corazón evidente y fue al arrepentimiento y perdonado. La tradición de la iglesia, quiero decirte, que cuenta en la historia de algunos contemporáneos de ellos, hermanos, que él se hizo más malo de lo que ya era y se convirtió en un peligroso maestro entre los primeros cristianos. Pero hay una pequeña posibilidad de algunos 2 historiadores, en contra de otros cientos, que él se arrepintió y que Dios puso gracia en su corazón y que siguió fielmente a Dios. Preferimos que se haya arrepentido el buen Simón, ¿verdad? Y preguntarle en el cielo: ¿en qué estabas pensando, Simón? Y él va a decirme: ¿en qué estabas pensando tú, que después de leerlo seguías igual? Gloria a Dios, hermanos. Entonces vamos a entrar al capítulo 26 al 28. Si te quedó alguna duda, estoy para servirte en cualquier cosa. Dice el versículo 26: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Qué hizo Felipe? Espérame un tiempo, déjame arreglar mis cosas, no he comido todavía, se me hizo tarde, salí. No, entonces él se levantó. ¿Y qué hizo, hermanos? Y fue. Amén, gloria a Dios, hermanos. Imagínense qué belleza en este contexto. En este contexto, levántate y ve hacia el sur. Levántate y ve hacia el sur. Hermanos, podríamos pensar que Felipe puede oponerse al llamado de Dios, a dejar el gran éxito de su ministerio en la obra de Samaria. Hermanos, Felipe prácticamente es un misionero enviado a Samaria, y la iglesia de Felipe está teniendo un éxito asombroso, hermanos. Son gente pagana convertida. Están dejando vicios, maldiciones de su boca, pleitos, homicidios, y Felipe está ahí en el apogeo. Algunos de nosotros diríamos: oh, es muy bendecido Felipe, ¿no? Mira el lugar indicado. Pero
Pero esto es asombroso, no sé si lo habías pensado. Hermano, ¿a dónde está mandando Dios a Felipe? ¿Por dónde lo manda? Dice, versículo 26, porción última, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. ¿Y qué dice? El cual es desierto. Señor, ¿no podrías enviarme por el otro camino? Hay 2 caminos que llevan allá. Envíame por el camino. ¿Por qué por el desierto, Señor? Yo merezco, Señor, he trabajado, me he esforzado. Dame vacaciones. Dame vacaciones, le decía a los hermanos en la mañana. Hermanos, denme unas vacaciones. No, me dijeron. No, no es cierto. Hermanos, no sé si tú puedas verlo de la manera en que yo la veo, pero ¿por qué Dios movió a Felipe teniendo tanto éxito en el ministerio? Porque Dios tiene un plan para todo. ¿Y sabes qué es lo asombroso? Que no hay un mínimo testimonio de este súper investigador que es un médico, Lucas, que diga Felipe refunfuñó o Felipe como Jonás debatió con Dios, sino que dice, se levantó de inmediato. Quiero detenerme también aquí porque sé que algunos tienen problema con la doctrina de los ángeles y pueden creer que el ángel o los ángeles son con quienes podemos hablar porque ellos sirven. No, hermanos, recuerden que toda intercesión para con el Padre es solamente a través de Jesucristo. Los ángeles sirven, nos ayudan, nos guardan, pero no nos interesa hablar con ellos. ¿Ok? No sabemos ni qué idioma hablan, entonces te verías muy mal hablando en español con ellos, ¿no? Entonces, solo con el Señor, tu Dios. Y Dios usa ángeles para lo que Él quiera, cuando Él quiera. Y ¿sabes algo importante? Que muchos teólogos llegan a decir que este ángel del Señor, como el ángel que ha librado a los apóstoles de cárceles, no tienen que ser forzosamente los seres celestiales, sino pudiera ser alguien que Dios usó en ese momento para ayuda. Entonces, bueno, lo dejamos así, solo son servidores del Señor y nuestros, amén. Y lo más asombroso que aunque ellos son santos, hermanos, y adoran a Dios, están por un nivel inferior al nuestro, ante el Padre, gloria a Dios. Entonces levántate y ve al sur, le dijo. ¿Y Felipe qué hizo, hermanos? Se sometió al plan de Dios. Es como si algún pastor o algún predicador en una iglesia ya consolidada o que esté caminando y de pronto el Señor ponga en el corazón o por un llamado de algo que se confirme fuera del país, debes de irte. Lo primero que creo que llega a nuestra cabeza, me incluyo, es decir, ¿y si me voy qué, Señor? Diríamos, ¿cómo le van a hacer? ¿No? Nos olvidamos que la obra de quién es. La iglesia es del Señor y el Señor se encargó de dejar a alguien ahí en Samaria. No fue Simón el mago, dejó a alguien y Felipe se fue a predicar hacia el sur, hermanos. Y lo tremendo de esto, que Felipe tenía éxito, Felipe estaba bien. Hermano, ¿quién quiere abandonar un buen trabajo? Pero ¿qué tal cuando tu trabajo te es tropiezo para las cosas de Dios? ¿Quién dice, Señor, entiendo, tú estás primero que mi trabajo? ¿Cuál es el miedo que existe en todos nosotros? O la excusa que pudiera ser a este llamado que me cuesta tanto hacerlo, hermanos, porque pues yo no te mantengo, ¿no? Yo no pago tus cuentas, tú tienes tus deudas, pero lo tengo que hacer. ¿Es más importante el Señor que nosotros o no? ¿Y cuál es mi respuesta? Imagina cuál es la respuesta de algunos misioneros. Por ejemplo, nuestros hermanos Francis y Ernesto fueron a Brasil. Y si no me equivoco fueron 6 años. 6 años. Llegaron a un lugar en donde no había iglesia. Había una iglesia, 3 o 4 o 10 creyentes dañados por el pastorado pasado, un lugar en ruinas. Y ellos fueron desde cero a picar piedra. 6 años, relacionarse con gente que no es de su lengua, hermanos, gente diferente, otra cultura. Estaban sirviendo en un lugar difícil, me parece, en las favelas y eso. Y ellos van, levantan el ministerio, dejan una iglesia consolidada y su asamblea de la iglesia a la que pertenecen les dice, regrésense ya. Ya se enamoraron de los hermanos, ya está todo bien, ya tienen los horarios, reuniones, y el Señor les dice, regrésense. No les pagan, no tienen sueldo, hermanos. Ya aprendieron el portugués y ahora se regresan acá a empezar de nuevo.
Solamente un corazón humilde, una mente obediente y un adorador en espíritu y en verdad puede decir: heme aquí, Señor, yo iré. Y lo bueno que hay un sinnúmero de pruebas para darnos cuenta si cumplimos ese requisito o no, hermanos. Levántate y ve. Y él fue, hermanos. Felipe se sometió al plan de Dios. Hermanos, Felipe era el hombre en ese momento enfrente de la batalla y parecía ser completamente indispensable, pero no. Pero no, lo que sucede, hermanos, que gran parte de la Escritura, aunque sucedió en ese tiempo y habla de ese tiempo y esos hombres eran reales, ¿sabes qué es lo que está haciendo Dios a través de sus testimonios? Enseñarnos a ti y a mí. ¿Sabes por qué el apóstol Pablo estuvo encarcelado tanto tiempo y sufrió tanto y se escribió tanto? Para que tú y yo aprendamos de él también. Y toda la Escritura, hermanos, ahora es dada a nosotros para poder aprender de esto y poner en práctica, obviamente. Y entre más sepamos, menos pretextos tenemos y más, hermanos, tenemos más responsabilidad. El hermano fue. Parece que es indispensable. Y algunos han enseñado y dicen: bueno, es que Felipe era el evangelista, hermanos. No había otro mejor que él. Pero no, hermanos. En realidad era el plan de Dios y simplemente a Dios le plació llamarlo a que fuera para allá. Lo curioso es, hermanos, cómo escuchó ese tipo de llamado a dejar el ministerio tan bendecido que él tenía, un ministerio fructuoso y verdadero. Lo más probable, mis amados hermanos, que si fuésemos amigos de Felipe o el mismo Felipe, pensaríamos que ese ángel que me dijo vete es un enviado del diablo. Porque ¿cuántas veces no hemos dicho, si todo te sale bien es de Dios? ¿Cierto o no? Tú vas a saber si es de Dios o no. ¿Por qué? Si te sale bien es de Dios. ¿Lo han pensado eso o no? ¿Qué sucede? Para que vean, cuando las cosas no pasan como esperábamos, cuando estamos en era de Dios, hermano, mira, ve. Es la verdad. Y tenemos que romper con eso, hermanos. Pero en el preciso momento Dios habló a Felipe y en el preciso momento Dios nos va a llamar a nosotros y no podemos basarnos en nada que suceda para pensar que es de Dios o no. Sino nosotros tenemos que creer que es de Dios porque el Señor precisamente dice, id. Y lo demás, si tú piensas así, no vayas, por favor. No vayas. Porque tenemos que creer que cuando Dios nos pone una misión a hacer, algo a hacer, no puedo pensar en lo demás. Solamente tengo que pensar que Dios es un Dios justo y es un Señor fiel y Él es un hombre de movimiento en la persona de Jesús. Y tengo que responder de la misma manera. Por eso no vemos un receso, un refrigerio. Señor, déjame dormir tantito, mañana voy. Tengo que comer, déjame despido, Señor. No, Él se levantó y fue en el preciso momento. Hermanos, lo más normal es decir, no, ahora no, yo no puedo, ahorita no puedo. Hermano, ¿pero por qué no fuiste? No, hermano, es que si supieras todos los quehaceres que tenía que hacer. Hermano, espérame, estamos hablando del Señor. Oh, sí, hermano, pero el Señor sabe que en mi corazón está el deseo, pero no, si vieras todos los pendientes. Eso me produce tristeza, no sé a ti, hermano. Felipe se levantó y fue. Ahora, ¿quieres otra más para Felipe? Deja su ministerio por un llamado. Vete por el camino del desierto. Algunos creen que lo lleva por ahí para que Felipe aterrice. Si había algo de gloria en sí mismo por lo que había hecho en el desierto, va a ser probado. El desierto. ¿Qué se te viene a ti cuando piensas en la palabra desierto? Soledad, sufrimiento, calor. ¿Quién quiere ir a una misión con calor, con moscas, con alacranes, con víboras? ¿Quién quiere, hermanos? Y luego, ¿quién quiere una iglesia al lado de su casa, con aire acondicionado, comodidades extremas? Que tu ministerio sea recibir a la gente y sonreír y llevar un porcentaje de las ofrendas. ¿Quién no quiere, hermanos? Sería lógico. La vida del cristiano es una vida de carrera y la palabra carrera viene de una palabra que es agón y agón es agonía. Estudiamos también, hermanos, la palabra testigo. La palabra testigo viene de una palabra que es martus y martus es mártir. La vida cristiana cuesta. Lo que sucede es que la hemos hecho muy barata, hermanos. Y ahora todos son cristianos. Y podríamos preguntar, ¿y por qué eres cristiano? Ah, pues porque creí. Dice Santiago que si tú dices que crees y no lo manifiestas con obras, es mentira. Hermanos, hoy vemos jóvenes cristianos que son más descarados que los del mundo, digo, porque portan el nombre de Cristo y están en el mundo. Hombres también.
que publican en Facebook como teólogos y todo, pero pues no practican nada. Igual, hermanos, todo es una farsa que tiene que ser expuesta ante nuestros ojos y poder ir al arrepentimiento y pedir ayuda. Y por supuesto, hermanos, que no nos gusta escuchar, porque como decía sermones atrás, cuando pensábamos que ya habíamos llegado y éramos agradables a Dios, nos dimos cuenta que no. Pero es que en Cristo ya soy agradable. Sí, lo sé, pero eso no te hace que no tengas parte o seas irresponsable. Al contrario, si eres de Cristo, tú tienes que responder, porque el mismo Cristo que te salva es el Cristo que te santifica. Este hermano va por el desierto, hermanos, deja el ministerio, se introduce al desierto, y yo le hubiera dicho: Felipe, qué necio eres, ¿cómo te vas a atrever a dejar esto hoy? Pero él sabiamente es dirigido por Dios. Hermanos, pensemos en la lógica. ¿Qué podría ser más necio que dejar un lugar de un ministerio próspero e ir a un camino en el desierto? ¿Qué podría ser más necio para una familia en bonanza? Imaginen, una familia en bonanza, bien, una familia que tiene sus trabajos, que se dedican, que tienen sus cosas, su casa, su familia, y que de pronto el Señor empieza a mover a través de las predicaciones y ver videos en otros lugares del mundo, misioneros, y empiezan a prepararse. Obviamente su teología se manifiesta en la práctica, su doctrina igual, y de pronto dices: hermano, vendemos casa, vendemos coche, vendemos todo, sacamos a los niños de las escuelas, nos vamos a ir sin nadie y nos vamos. Y son tus hijos o es tu hermano. ¿Qué le dirías? Adelante, hermano, gloria a Dios, aleluya, Dios te está usando y te dio una unción poderosa. Vete, hermano, te cubro en oración. ¿Quién respondería así, hermano? Porque es algo necio para nosotros dejar toda la vida próspera y cómoda e irte a servir a Dios. No inventes. ¿Cómo servir al Señor? No, hermanos, pónganse a pensar en esta realidad. La realidad es que la iglesia está como agonizante, pero lo único que la mantiene viva es precisamente el corazón de Cristo, la sangre de Cristo, y la mantiene. Pero que pudiéramos decir que la iglesia en el mundo está más viva que nunca, no, hermanos. Creo que la iglesia, como un cuerpo que más está resplandeciendo la luz de Cristo, pues es la que está cerca a la cabeza. En la parte del cuerpo podríamos decir que esas iglesias son el cuello. Pero mucho de la iglesia está en la parte de los pies, en la parte de abajo, con vidas no prácticas. Cuando el Señor me ha llamado, no respondo. Me llama al arrepentimiento, no lo hago. Me llama a pedir perdón, no pido perdón. Me llama a perdonar, no perdono. Me llama a amar, no amo. Me llama a sujetarme, no me sujeto. Me llama a la perseverancia, no lo hago. Y todos nosotros lo hacemos por simples cosas perecederas y terrenales. Hermanos, hay dos caminos a Jerusalén, de Jerusalén a Gaza, dice John MacArthur, pero el Espíritu le manda a Felipe que tome el que con poca frecuencia se usaba. No le dijo: ve por el camino que todos van, ve por el camino que nadie va. Señor, el ministerio, ¿quién va a predicar? ¿Quién va a continuar? Es como si la Escritura nos dijera: si el Evangelio es estorbado, es porque Felipe no quiso ir. Y es tremendo lo que sucede, hermanos. Lo hemos visto desde el día en Pentecostés, que se mueve sobre multitudes. Y ahora estamos viendo que ese poder se está moviendo de manera individual, en un hombre, hermanos. Y vemos cómo está tratando con él, y cómo lo está dirigiendo de manera particular también. Y vemos cómo está llevando a un guía creyente y se está dirigiendo a un hombre que empieza a creer, pero no tiene dirección. Y es asombroso ver la obra de Dios, mis amados hermanos, en cuanto a la misión. Porque vemos a Felipe siendo dirigido por el Espíritu Santo, pero ¿qué creen también? El etíope también estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo de otra manera. Cuando nosotros pensamos que vamos a ir a un lugar a hacer la obra de Dios y va a ser nueva, no, Dios la conoce, Dios ya sabe. Cuando nosotros vamos y predicamos el Evangelio en algún lugar, creemos: ay, a ver qué pasa, que Dios abra las puertas. Dios ya las abrió, Dios ya ha tratado con los que van a recibir la palabra. Dios sabe todo, hermanos, y por eso seguramente todos los hermanos que han entregado sus vidas por Cristo,
lo supieron. Fueron coherentes y dijeron, mi Dios es soberano. Si voy a ir ahí, es porque Dios sabe lo que va a suceder ahí. Dice John Piper, somos inmortales hasta que Dios quiere. Y de pronto ahí nos encontramos, hermanos, con un singular hombre. Dice el versículo 27, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. ¡Qué belleza, hermanos! Algunos me han preguntado, les decía el otro día, ¿y por qué siempre tienes que predicar Isaías 53 en el evangelismo? Porque es el mensaje del Antiguo Testamento más bíblico para predicar el evangelio. Es lo que estamos viendo aquí. Hermanos, Felipe encontró a un hombre poderoso, etíope. Es un hombre judío también, regresando de Jerusalén. Es un creyente de la fe judía y está leyendo un rollo de la Biblia, hermanos. Es increíble. Es posible, hermanos, que piezas de la fe judía fueron pasadas a través de los siglos a hombres como este funcionario de la reina. Algunos dicen, hermanos, que este era un hombre noble con una misión doble. Algunos creen que este etíope fue el que llevó el evangelio a África y por eso hay evangelio en África desde entonces. Algunos otros creen que no llegó a África, pero a fin de cuentas todo portador del evangelio lo va a hablar. Todo verdadero creyente hablará el evangelio, hermanos. Algo curioso es cómo Dios obra en sus creyentes, porque vemos a este hombre que va para adorar, dice la Biblia, a Jerusalén, y seguramente encuentra este rollo, y lo más probable, hermanos, que pagó una suma de dinero importante, porque tener un rollo con el escrito de Isaías, por ejemplo, cualquier otro libro, hermanos, era algo de buen costo. Este hombre, según la escritura, es un hombre exitoso, maneja los tesoros de la reina, hermanos. Pero qué asombroso es ver que ni aún su estatus o su éxito no era de ayuda para contestar las cuestiones en su vida que tenía para con Dios. Ni su posición, ni su sabiduría, ni el lugar que tenía en la reina, hermanos. Él sabía que necesitaba respuestas espirituales reales para su vida y él no podía contestarlas. Y esto es hermoso en cuanto a lo que llamamos al principio de los maestros o los predicadores. Leyendo el profeta Isaías, hermanos. Algo curioso aquí es el llamado de Felipe a dejar un ministerio fructífero, ir por el desierto y encontrarse a ese hombre. ¿Tú qué piensas acerca de Felipe? Número 1, Felipe no pierde el tiempo. El llamado de Felipe, hermanos, si te das cuenta, es un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende desde Jerusalén a Gaza, el cual está desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado. Pero ¿cuándo sabemos que Felipe recibió la instrucción para predicarle a ese hombre o para poner atención? Felipe tenía de todo, pero tenía algo en su mente. Soy un evangelista, tengo que predicar el evangelio. Al que se me cruce, tengo que ir allá, pero todo lo que esté a mi alrededor tiene que escuchar el evangelio. Él no sabía que el objetivo era este hombre. Él solamente caminó y lo encontró ahí. Jamás dice la escritura, y ahí encontrarás a tal hombre, vas a ser invitado por él, te vas a subir a su carroza y ahí le predicarás. Pero qué belleza ver que hay un hombre, el etíope, cruzado en ese mismo camino, puesto por Dios, hambriento de la palabra de Dios, hermanos. Un rollo costosísimo, como te digo, que en realidad mostraba el querer conocer la palabra de Dios, y justo en el momento preciso llega el evangelista. Esto nos ayuda mucho a entender que no hay casualidades cuando vamos y predicamos a algún lugar. Por eso hay gente que responde. A mí gentes me han dicho, no tiene idea de lo que yo le estaba pidiendo a Dios. Estaba rogando que Él me hablara, que Él me enseñara, y de pronto se asoma aquí usted y habla. Porque Dios ya ha tratado con ellos y trata con nosotros y simplemente nos pone en su camino.
Nada sucede por azar. No estamos escribiendo en el libro de nuevo, hermanos. El libro ya está escrito. Y vemos en el versículo 29, hermanos, al 31. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Hermano, ¿sí sabes lo que es el carro? Literalmente es un carruaje con caballos. ¿Qué estaba haciendo Felipe entonces? Para acercarse al carruaje. ¿Pero por qué vas corriendo? Porque tengo que atender el llamado del Señor. Él no corrió cuando vio el carruaje. Lo que está recibiendo aquí es, acércate. Y él ya ha visto que lleva el rollo. Probablemente va corriendo y no pide ride, ni el etíope le da ride tampoco. Probablemente iba muy enfocado en estudiar la palabra. Y el Espíritu le dijo, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías. El etíope iba mencionando al profeta Isaías en voz alta. Y como todo buen evangelista, ¿qué creen que hizo, hermanos? Sacó plática. Sacó plática para poder acercarse. ¿Te das cuenta de lo que dice? Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, ¿Qué estás haciendo? ¿Entiendes lo que lees? Él no le gritó, arrepiéntete, eunuco pecador, o la furia de Dios, no. Ni él tampoco comenzó a leerle, hermanos, algo de las Escrituras. Él lo que hizo primeramente es ofrecerse para ayudar. Es bíblico hacerlo también, hermanos, obviamente con los ojos puestos en Cristo y la boca anunciará el evangelio. ¿Entiendes lo que lees? Y dijo, ¿y cómo puedo entender? Mira qué sabio este hombre, si no hay quien me enseñe. Importantísima esta porción. Importante, hermanos, porque gran parte de lo que hoy en día se conoce como división de la iglesia es porque hay personas que se sienten tan sabias que no quieren ser enseñadas por aquellos que han sido puestos por Dios para interpretar la Escritura y enseñarla. Este es un hombre, hermanos, preparado. Es un hombre de dinero, es un hombre con poder, pero no entiende lo que la Biblia dice. No entiende. Y lo más hermoso es que humildemente reconoce, porque otro en su nivel diría, perfectamente bien, no hay problema. Aquí dice que los ángeles vendrán y que... Por eso vemos tantas interpretaciones tan increíbles, hermanos. Hay cosas, interpretaciones tan alocadas, que la gente toma los textos únicamente y lo usa, los jala para tratar de apoyar su falsa interpretación, sobre todo en el fin de los tiempos. O si te enfocas en los nazis, pues ves a los nazis en el Antiguo Testamento también. O si te enfocas en los extraterrestres, ves extraterrestres también ahí. Y lo malinterpretas, pero Dios ha puesto maestros para poder enseñar la Escritura, hermanos. A Él le plació así. Y este hombre le dijo, ¿cómo voy a saber si no hay quien me enseñe? Y este hombre sabio, hermanos, le dijo, Felipe, súbete y siéntate conmigo. El pasaje de la Escritura hermoso, hermanos, que todos conocen, era este: como oveja a la muerte fue llevado. Como oveja a la muerte fue llevado. Gloria a Dios. Hermanos, muchas veces nosotros tenemos temor a hablar con denuedo de Jesús. Y el mundo nos deja saber que no debemos hablar esas cosas. Hoy vemos, por ejemplo, la cobardía de los maestros cristianos en escuelas. Ellos se escudan diciendo, es que Dios me dice que yo me someta a la autoridad. Y si la autoridad me dice no hables de Jesús, yo no hablo de Jesús. ¿Están en lo correcto, hermanos? Hay una autoridad, la cual Pedro les recordó a los fariseos cuando ellos quisieron callarlo y les dijo, es necesario primeramente obedecer a Dios antes que a los hombres. Tenemos que ser valientes y hacerlo. Hay quienes no se atreven a hablar en sus trabajos. ¿De verdad, hermano, tú crees que Dios es soberano? ¿Pero crees que en el trabajo en el que estás, o en la escuela, o en la colonia, es casualidad que vivas ahí? ¿O acaso podrías llegar a creer que Dios te ha colocado ahí porque quiere que tú hables de Jesús ahí? ¿Quién cree así? Levante su mano. ¿O crees que es casual que estés ahí y que tienes que respetar ahí y no hablar de Jesús? O sea, ¿es una falta de respeto hablar de Jesús? Tenemos, hermanos, que rogar a Dios para no rehuir de la gran comisión y hablar con denuedo. Y el mundo siempre va a tratar de decirme que me calle la boca,
El mundo nos está incitando, hermanos, y nos impone su propio mensaje. Ahora resulta que el mundo no respeta, pero nosotros sí. Claro, en el contexto cristiano, no peleando, no escupiendo, no golpeando, sino solo hablando de Jesús. E insisto en esto porque de pronto gran parte de lo que la iglesia hoy está padeciendo por que la quieren silenciar es porque muchos predicadores se levantaron no a predicar el evangelio, sino a predicar en contra del gobierno, en contra de los ídolos, en contra de esto, en contra del otro. Eso no es el evangelio, hermanos. Nosotros estamos llamados a predicar el evangelio. E insisto, si alguien no sabe, si quieres preguntarte qué es el evangelio, resumido: vida, muerte, resurrección y próxima venida de Cristo. No hay más. Y explícalo como quieras, pero habla de la vida, muerte, resurrección y próxima venida de Cristo. Es lo que tienes que hacer. Todo lo demás no es evangelio. Y debemos en esa verdad ser valientes, hermano. Es poder de Dios para salvación. Y no únicamente para salvar, sino es el poder que Dios da a nosotros para poder ir y predicar y anunciar. Algunos que les tiemblan sus piernitas en algún lugar o que andan en transporte público y que me dicen: estuve a punto, hermano. ¿Y por qué no? ¿Qué no es el poder de Dios para salvación? ¿Que Él no te va a dar la sabiduría para hacerlo? ¿Que Él no va a usarte? ¿Qué crees que no te guarda? ¿Que no te va a cubrir? ¿Que no te va a usar? ¿Qué crees que va a ser en vano? ¿Acaso es más grande tu vergüenza y tu pasividad y tu respeto? No, hermanos, Cristo es digno. Y esto es poder de Dios para salvación. Por eso debemos ser valientes, hermanos, en hablarle al mundo de Jesús. Debemos ser valientes y recordar que no hay otro medio de salvación para el mundo sino solo el evangelio de Cristo. ¿Has pensado en eso? No hay otra manera que las personas sean salvas sino solo a través de Cristo. Imagínate esto: personas que sufren toda su vida abusos, golpes, abandono, enfermedades, dolores, que fueron moralmente hablando buenas personas, y que después de todo eso se despierten en el infierno. Nosotros tenemos que hablar el evangelio. Tú y yo somos los comisionados para eso. No hay otro camino para llegar al cielo. El Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Hermanos, ¿por qué el etíope, desde un punto de vista normal, está leyendo en voz alta? Algunos han creído que es porque el Señor lo puso a hablar en voz alta para que Felipe escuchara, pero no. La realidad que también en el mundo antiguo era normal leer en voz alta, hermanos. Y Felipe sabía que estaba leyendo el etíope porque estaba escuchando. ¿Le ha pasado a alguien que de pronto estás como ardillita en el camión, viendo ahí o comiendo, y de pronto escuchas el nombre de Jesús? Y volteas, o en un restaurante o en alguna plaza, y te emocionas y volteas: hablaron de Cristo, ¿ya viste? Sí, no, pero yo creo que, mira la falda, yo creo que es un testigo de Jehová o es mormón. Pero ¿te ha pasado que escuchas el nombre y te enciendes? Ahora, tú te preguntas cuántas iglesias cristianas hay que enseñen sana doctrina. Sabes que aunque fueran cristianos, tú tienes que no dejar la duda y tienes que levantarte y ver si ellos conocen al único Dios verdadero, al que es soberano, que la salvación solo es suya a través de su poderosa gracia, que es por medio de la fe. Tienes que hacerlo. Aún estamos llamados a predicarle a los que se dicen ser cristianos. ¿Tú sabías eso? Tenemos que hacerlo. Y Felipe, hermanos, nos dice la Biblia que es un activo evangelista, porque sabía cómo fluía el poder de Dios, que el Espíritu Santo lo ponía a hacer lo que él quería. Él ya había experimentado y él verdaderamente sabía que el Espíritu Santo lo guiaba, no por sus propios caprichos o sentimientos, o su ojo de buen cubero, o si el aire iba de norte a sur, o viceversa, sino que él únicamente sabía que para lo que había sido llamado era para anunciar el evangelio a toda criatura. Y tú también. La noche está avanzada, hermanos. El día está cerca. Y la gran comisión es que tú y yo prediquemos el evangelio. Hermanos, era muy bueno para el etíope leer la Biblia. Está, creo, gozando. Lo imagino gozando su viaje, leyendo el pergamino. Pero había poco provecho en su lectura, hermanos. Por eso predicamos la Biblia de esta manera, explicando versículo a versículo. De esa manera nos nutre más, entendemos lo que el Señor quería decir.
Y la pregunta que hizo Felipe, inofensiva pero ruda a la vez, sutil, fue una oferta amable de explicar ese mensaje. Oye, ¿cuánto tiempo llevas leyendo? ¿Y ya lo entendiste? ¿No te gustaría que yo te explicara? Por favor, sube, explícame. Y Felipe subió, hermanos, a explicar. ¿Cómo podré?, dice el etíope, si no hay quien me enseñe. Qué belleza, ¿no? ¿Quién quiere saber acerca de Jesús? Yo. Vengan para acá. ¿Quiénes no? No, váyanse por favor. Voy a explicar a los que quieren. Hermanos, nunca debemos sentirnos mal si necesitamos ser enseñados. La característica más importante del discípulo necesaria es ser enseñable. Cuando las personas dicen saber todo y manifiestan lo contrario, lo único que están enseñando es que hay orgullo y saben mucho y no saben nada. Porque es la única manera para saber muchas cosas, hermanos. Es maravilloso cuando llegamos a entender las grandes verdades de la Biblia, hermanos, por nosotros mismos. Cuando descubres algo en tu estudio, es maravilloso, pero en gran manera, sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando he visto, hermanos, algunas interpretaciones, digo, wow, hace mucha falta una interpretación bíblica. Yo creo que Dios ahí, yo pienso, y eso es muy peligroso, precisamente por eso hay divisiones doctrinales, y unos creen una cosa, otros otra, porque la mayoría de los maestros no fueron llamados por Dios para enseñar, hermanos. Porque si hubiesen sido llamados por Dios para enseñar, hablarían todos una misma cosa. Todos, hermanos. Es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:10. Todos hablarían una misma cosa, hermanos. Y nosotros tenemos que recordar que para obtener más entendimiento de nuestra Biblia debemos mantenernos ahí en la Biblia. Pero ahí en la Biblia no es únicamente yo leerla y tratar de interpretarla, sino ahí en la Biblia y dejándonos enseñar qué es lo que dice, como este etíope. ¿Podrías explicarme qué quiere decir esto? Para poder entender, hermanos. Un hermano dijo: mariposas vagan sobre las flores del jardín y no logran nada, pero las abejas se meten en la flor y se llevan la comida esencial. Él dice, no obtenemos nada si solamente aleteamos sobre nuestras Biblias, tenemos que meternos. Bueno, para terminar hoy una última porción del versículo 32 al 35, dice la Escritura, hermanos, el pasaje que él leía era: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra de los vivientes. Bendito mi Señor y Salvador. Hermanos, el plan maravilloso de Dios para salvación había sido puesto frente al etíope. Pero a pesar de que es tan claro, el etíope no entendía. Este pasaje verdaderamente está describiendo la obra sacrificadora del Mesías, de llevar el pecado de pecadores. Pero algo importante, hermanos, es que este pasaje, sobre todo la porción 7 al 8, los judíos de aquel día, hermanos, tenían diferentes interpretaciones y ellos entendían que había aquí un siervo sufriente, pero algunos pensaban que el siervo que sufría era la misma nación de Israel. El siervo sufriente era la nación de Israel, porque Israel había sufrido grandemente en guerras, exilio y persecuciones. Algunos otros pensaban que el siervo sufriente era el Mesías, pero encontraban esto difícil de aceptar. ¿Sabes por qué? Porque en su mente decían, ¿cómo el Mesías va a venir a sufrir este tipo de cosas? Él viene como rey, no viene como siervo a sufrir. Ese es el gran problema de ver a Jesús en humildad. No querían aceptar a un rey así. Recuerdan que estudiábamos que ellos esperaban a un rey como David, con poder y dominio, autoridad, con ejércitos, y no a un hombre que llegó, hermanos, en una asnita. Otros creían que el siervo sufriente era el mismo Isaías. Por eso era necesario que él explicara y que dijera que esta profecía verdaderamente hablaba del Hijo de Dios. Y para un judío reconocer que sí hablaba del Mesías, pero que el Mesías prometido sufriría esas cosas, era asombroso.
prácticamente le rompía el corazón, cosa que a nosotros nos hace falta mucho hoy en día, hermanos. Y Felipe habla de este pasaje, pero también habla más, hermanos. Ahí empieza, él empezó como poniendo tierra en común. Él está hablando, él lo explica, pero avanzó a hablar de Jesús, hermanos. Pero ¿saben qué? Es muy fácil empezar a hablar de Jesús desde esta escritura. De hecho, te exhorto a que comiences a hablar de Jesús con esta escritura. Hazlo, es asombrosa. Los que la saben de memoria, pero me gustaría que la tengas, subráyala hoy, pon un separador y menciónala todas las veces que puedas con las personas. Es importante porque aún hay algunos que no creen que esta escritura hable de Jesús. Hermanos, la predicación eficaz de Felipe consistió solamente en explicar quién era Jesús, ¿sabías? ¿Quieres ser eficaz en predicar de la palabra? Explica fielmente quién es Jesús. Si te das cuenta, dice la escritura, como cordero. Como cordero. ¿Quién es Jesús? Como un cordero. Jesús como un cordero. ¿Qué es lo que ha hecho por nosotros? Como oveja fue a la muerte llevado. Y él explica quién es Jesús, hermanos, y qué ha hecho por nosotros, y es la esencia del Evangelio. Hermanos, muchos predicadores hoy en día, tanto evangelistas como predicadores, se enfocan en lo que debemos hacer por Dios. Por ejemplo, hay muchos que se enfocan en el arrepentimiento. Debes arrepentirte, porque si no te arrepientes, la ira vendrá. Pero, ¿y Jesús? El mensaje central de la iglesia cristiana es Cristo, y el mensaje central del evangelismo es Cristo. Pero como es difícil de aceptar, hermanos, tenemos que usar todo lo que podamos para que la gente pueda entender, así como el eunuco con la Biblia ahí necesitaba entender. ¿Esto qué me dice? Por ejemplo, hay veces que algunos de nosotros podemos usar la Biblia para tratar de evangelizar. Si no hablas de Jesús, no hay evangelio. Jesús es necesario. Hay quienes dicen, no, yo no voy al discipulado, pero tengo mi Biblia. Como el eunuco, como el etíope, necesitas quien te la enseñe también. Por eso el Señor ha instituido maestros para eso, hermanos. Tenemos que hablar de Cristo todo el tiempo, y el único que se cansará de escuchar el nombre de Cristo serán los hijos del diablo, como los mismos endemoniados que cuando Cristo llegaba se cansaban al instante y decían, ¿qué quieres de nosotros? ¿Por qué nos atormentas? El nombre de Cristo tiene que ser la base, hermanos, de la iglesia cristiana. Y durante toda la vida nuestra el nombre de Cristo tiene que ser predicado todo el tiempo, hermanos. Por eso Felipe predicó a Cristo, lo hizo en Samaria, y ahora está predicando a Cristo a este etíope, hermanos. Y podemos estar seguros, hermanos, que el evangelio que está predicando tanto en Samaria como aquí con el etíope es el mismo evangelio, porque hay un solo evangelio de Cristo. No hay dos, hay uno solo. Si hay un evangelio con el nombre de Cristo que diga que tu salvación, una vez siendo salvo, puede perderse, o que es tu salvación más las obras, o que cualquier otra locura, no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo habla de su suficiencia en la salvación. No hay cosa que tengamos que sumar a la sangre de Cristo como único antídoto. No necesitamos a un Jesús diferente, no necesitamos un mensaje diferente. Hermanos, y esto es importante recordar, porque aunque sé que lo sabes, de pronto lo olvidas y no lo dices, y creemos que necesitan algo más que el nombre de Jesús. Por ejemplo, en la consejería, hermanos, bíblica, ¿sabes qué se aconseja en la consejería bíblica? El evangelio de Jesucristo. Hijos drogadictos, ¿sabes qué tenemos que anunciarles? El evangelio de Cristo. Matrimonio con problemas, ¿sabes qué tenemos que anunciar? El evangelio de Cristo. Jóvenes alocados, el evangelio de Cristo. Niños para ser forjados en el cristianismo, el evangelio de Cristo. Solo el evangelio de Cristo es más que suficiente, porque el evangelio, ¿qué es, hermanos? Poder de Dios para salvación. Y si la salvación es el regalo más grande, ¿qué es para el resto? Y es asombroso, mis hermanos, porque este etíope mismo estaba listo para responder el evangelio, y fue la obra del Espíritu Santo la que lo hace, pero el anuncio que Felipe le dio era lo que necesitaba. Por ejemplo, hoy que tenemos un bautismo, algunas iglesias modernas dicen, oye, ¿y ya te discipulaste para el bautismo? ¿Ya te dieron la preparación del bautismo? ¿Quién conoce una iglesia así? ¿Ya te prepararon para el bautismo? ¿Fuiste a los cursos del bautismo?
¿De qué están hablando? ¿En qué parte de la Escritura yo leo eso, hermanos? ¿Sabes cuál fue la preparación para el bautismo de este hombre? El que él fue contristado de su corazón, sabiendo que Jesús, que este hombre, siervo sufriente en Isaías, era el mismísimo Hijo de Dios, que venía a presentarse como una oveja delante de sus trasquiladores y ahí dejar su vida para poder salvar a este hombre. Era lo único que necesitaba, lo único. Por eso, hermanos, después de escuchar el mensaje, probablemente leemos esta pequeña porción, pero probablemente Felipe usó todos sus dotes de evangelista y le decía: ¿puedes creer que este hombre que fue puesto ahí a la muerte de la peor manera, este hombre que sufrió de esta manera como una oveja, puedes imaginar una oveja caminando ahí? Sí, pero dime por qué, Felipe. Por amor a ti, porque tú no puedes salvarte, etíope. Porque tú no puedes ser librado de la furia, de la ira de Dios venidera. Y por eso este Mesías al cual yo anuncio, lo necesitas. Probablemente el etíope decía: ¿pero por qué? Porque Él llevó tus enfermedades. Porque Él sufrió tus dolores. Porque tú lo tuviste por azotado. Fue herido por Dios y abatido. Porque Él fue herido por nuestras rebeliones y fue molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga no seremos en parte, sino fuimos nosotros curados. El etíope probablemente dijo: pero un hombre como yo. Los eunucos normalmente eran castrados y en ese nivel él estaba así. Era un hombre, hermanos, sin su miembro de hombre. Algunos piensan que por eso su condición podría ser un tanto afeminada. Probablemente puede ser, hermanos, el cuerpo responde. Y le dijo: no te preocupes, etíope, todos, tú y yo, nos hemos descarriado como ovejas y cada cual se apartó por su camino, mas Dios el Padre cargó en su Hijo el pecado de todos nosotros. ¿Y de qué manera? Si es tan grande nuestro pecado y es tan justo Dios. Es que Él fue angustiado a lo extremo, fue afligido y Él cayó, no abrió su boca, no se defendió, teniendo la autoridad para destruir a sus angustiadores, enmudeció y no abrió su boca. No, hermanos, es asombroso. Creo que a lo que jamás nos invita la salvación por la sola gracia, por fe en Cristo, es a seguir pecando. Es a lo que menos nos invita. ¿Cómo un hombre perfecto, puro, santo, justo, el Dios eterno encarnado, muriendo como un animal, hermanos? Lo predico en la calle. La gente que volteaba a ver la cruz, hermanos, veía un pedazo de carne colgado ahí porque su cuerpo era una llaga, y el solo saber que su cuerpo fue una llaga por mi culpa, por la tuya, eso hace que respondamos: ¿qué hago? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tú tienes que arrepentirte de tus pecados, porque tus pecados llevaron a Cristo en la cruz. Y tienes que bautizarte. ¿Y qué es el bautismo? Felipe tuvo que haber enseñado. El bautismo es el añadirme a la iglesia, el darme de alta públicamente. No es para mi conversión, no es para mi salvación. El bautismo, hermanos, es una confirmación de que yo he creído, me he arrepentido y yo quiero que la gente me reconozca como cristiano. Deseo que mi cuerpo pecaminoso sea lavado y poder ser sepultado y resucitar juntamente con Cristo para nueva vida. Y recordar: soy bautizado, yo no puedo hablar así, soy bautizado, yo no tengo que continuar así, soy bautizado, tengo que ser responsable, tengo que añadirme al cuerpo, servir, dar, soy bautizado, Cristo murió por mí. Y eso es lo que vemos aquí, hermanos. Predica el Evangelio en Isaías, pero puedes predicar mucho más acerca de él para que lo entienda. Y dice esta porción: yendo por el camino, llegaron a cierta agua, versículo 36 al 38, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Yo quiero ser de Cristo, quiero ser reconocido, quiero renunciar a mi vieja vida y andar en novedad de vida.
Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Probablemente, hermanos, el buen Felipe ya había aprendido en la experiencia de Simón, que fue bautizado y no era un creyente. Por eso dijo, si tú crees de todo tu corazón, puedes bautizarte. Y respondiendo dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Es necesaria la fe para ser bautizados, hermanos. De hecho, insisto y escucha bien lo que voy a decir otra vez. Si tú fuiste bautizado sin la fe salvífica, tú no has sido bautizado. Aunque digas, no, pero la iglesia, si tú no eras un creyente verdadero, tú no fuiste bautizado. Es lo mismo que te pasó cuando eras bebé en la iglesia romana. Tenemos que creer. Y ese momento lo podemos aprovechar para en realidad pedir perdón y ser lavado y salir en novedad. Nada pasa, hermano, de manera mágica. No hay nada especial. Sí es muy probable que si tu arrepentimiento es genuino, eres bautizado, el Espíritu Santo obre en tu vida. Y cosas pueden suceder, hermanos, aún visibles. Hemos visto y hay testigos en algunas imágenes, y me atrevo a decirlo con temor porque lo hemos visto, de casos especiales, de bautismos muy especiales, de gente que en realidad derrama su corazón ahí y desea dejar todo, angustias, pasado, sufrimiento, traumas, pecados, y Señor, quiero esa oportunidad en ti, ayúdame, Señor, y son cosas gloriosas. Mas sin embargo, esto no te va a exentar de ser probado o de caer en rebeldía o de irte apartando, porque la mayoría de los que estamos aquí fueron bautizados diciendo que creían y no perseveran en las cosas de la iglesia. El eunuco estaba listo. ¿Tú no estarías listo para ser bautizado si te digo que ibas corriendo al infierno por tu pecado? Y no solamente tú, sino todos nosotros, hermanos. ¿Tú no irías corriendo a Cristo a ser bautizado en arrepentimiento y fe si Dios es el juez justo que va a ver, que tus ojos van a ver el día final y que te juzgará en base a todas tus palabras, a todos tus pensamientos? ¿Tú no serías bautizado en arrepentimiento y fe si recuerdas que nada va a servir de pretexto para haber robado gloria y tiempo a la vida que Cristo compró en la cruz? ¿Tú no correrías a Cristo y serías bautizado si entiendes que Jesús en realidad ha pagado por todos tus pecados pasados, presentes y futuros? Que Cristo Jesús en realidad pagó la deuda completamente por ti, que no hay nada más que tengas que hacer sino solo seguirlo, solo perseverar, permanecer en unidad en la iglesia, porque los tiempos son malos y unidos nos ayudamos, nos levantamos, nos frecuentamos, nos subimos el ánimo para la obediencia, no para continuar en pecado, para exhortarnos a aborrecer lo malo. ¿Tú no te bautizarías si te digo que en realidad gente como tú y como yo podríamos llegar delante del trono de Dios y ser recibidos como hijos obedientes y amados sin ni una obra de por medio? ¿Tú no correrías a los brazos de ese Salvador que derramó su sangre por ti en la cruz, aún por los pecados que tú haces conociéndolo ya? Y que Él sabía que lo íbamos a hacer y aún así Él recibió el castigo por nuestra paz. ¿Tú no correrías a ese Salvador? ¿Tú no le dirías lo mismo a Felipe después de entender Isaías 53 y decir, es el Mesías este? Y lo hizo por mí en una relación particular. Mi amado, quiero decirte, amada, que Cristo no derrama su vida ahí por la iglesia, un grupo que Él no conozca a cada uno de los suyos. Él dice en Juan 17 que salvó a cada uno de los que el Padre le dio. Entonces hubo una relación contigo en la cruz, Cristo y tú viéndose cara a cara y salvándote a ti, muriendo por ti personalmente. No un grupo y nos escondemos en la iglesia. Ellos van, ellos cumplen, ellos dan. No, yo tengo cosas, no, por ti. Miserables, hermanos, somos. Desobedientes, negligentes, pecando en lo oculto, haciendo lo malo, aún sabiendo que el Santo Hijo de Dios murió en la cruz, y poniendo miles de pretextos. Desgastando a los predicadores, aborreciéndolos, odiándolos, metiches, ¿por qué se meten? Él no me entiende. No se trata de mí, es absurdo. Se trata de Cristo, que Él derramó su vida por ti. Por eso, ¿qué puede impedir que yo me bautice? Yo quiero, y quiero entregar mi vida. Y ¿sabes qué? Yo ya no soy de Candace, ahora yo soy de Cristo.
Y no importa lo que pase, pero van a matarte porque eres un siervo de ellas. Y no me importa, yo muero y me voy con mi Señor. Que todos tus sufrimientos, mi amado, que todos tus padecimientos, que todas tus debilidades las puedes dejar hoy mismo en la cruz. Porque el decir que no es verdad, es decir que la Escritura miente. Hoy mismo, y David, que va a ser hoy bautizado, tienes que recordarlo, que no es mentira. Cristo murió por ti para comprarte. El apóstol Pablo dice, fuimos comprados a precio. ¿Sabes cuál es el precio? La sangre. Por tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo entero. Aquí hay agua, ¿qué impide? Hermanos, esto mostró que en realidad el etíope había creído y quería ser bautizado para declarar su fe. Y él vio la verdad de Dios y sabía que Cristo murió especialmente para él. Para ti, mi amado, ¿sabes? Sobre todo para aquellos de entre nosotros que han sufrido soledad y abandono y padecimiento, enfermedad y tienen temor. Cristo murió para ti. Si Cristo murió para ti, Cristo sigue siendo para ti y tuyo todos los días de tu vida. Nunca estás solo. Nunca. Todo el tiempo Jesús está contigo para dos cosas: para consolarte con su Santo Espíritu y también para guiarte como Señor, como luz. Es también, hermanos, nuestro paredón. Cuando queremos correr nuestra justicia y hacer obras para obtener algo, te detiene. Solo por Jesús, de tal manera que tú y yo podamos alabarle por siempre, entendiendo que solo por Él somos salvos. Tú puedes ser salvo hoy, a pesar de ti, porque la sangre de Cristo te ha cubierto y te ha salvado. Y el día que nos presentemos, mis amados, delante del Señor, realmente sería como no verme a mí, sino ver la sangre rociada de Cristo, y por eso seremos agradables. Algún hermano decía, tratando de que entendiéramos esto, y decía, el padre ve al hijo y le dice, ay hijo, mira nada más lo que compraste. Está bien, tú lo compraste, que entren, los amaré como a ti. Explicábamos, hermanos, el perdón de Dios el viernes, hermano. Imagina que un asesino mata a tu hijo y lo mata. Lo meten a la cárcel, pero sale libre. Tú vas y lo recoges, lo invitas a comer, lo subes a tu coche, lo llevas a tu casa y le dices, pásate y vive en el cuarto de mi hijo muerto, como si tú fueras mi hijo. ¿Cómo? Yo maté a tu hijo. No importa, entra, hoy eres mi hijo. Te voy a tratar como mi propio hijo. Esa es la obra que este etíope entendió. Y por supuesto que este tipo de hijos jamás seguirían viviendo en rebeldía en contra de aquel que los adoptó. Y te pregunto, solo para comparar la obra expiatoria con nuestras obras expiatorias, ¿tú adoptarías al asesino de tu hijo y lo llevarías a tu casa a vivir contigo y lo tratarías como tal? El Padre lo hizo. Matamos a su hijo con nuestros pecados, con nuestras burlas. Escondimos el rostro y lo seguimos escondiendo, hermanos. Escondemos el rostro cuando en toda verdad nos exhorta y nos expone. Y nos ocultamos y hacemos lo nuestro, hermanos, pensando que somos eternos, que vamos a vivir aquí todo el tiempo, que podemos burlar a Dios. Pero Él nos ha adoptado, a pesar de nosotros, hermano. Y por eso este hombre dijo, quiero ser bautizado. Quiero ser bautizado. Y la respuesta de Felipe fue, si crees de todo corazón, bien puedes. Insisto, si tú no creíste cuando fuiste bautizado, tú no fuiste bautizado en verdad, fuiste bañado. Eso es lo que pasó con nuestro hermano Jesús en el Congreso. ¿Recuerdan? Quien estuvo en ese bautismo, fue una cosa asombrosa. Yo hice el llamado y dije, mis amados, si hay alguno aquí que fue mojado, que no fue bautizado con fe, por favor, en arrepentimiento y fe, vengan y bautícese. Y levantó la mano el hermano llorando, llegó al bautisterio y fue bautizado. Es uno de los bautismos más especiales que el Señor me ha permitido ver, con un hombre humillado delante de todos, con probablemente el testimonio que tenía la gente. ¿Cómo que fuiste bautizado y no eras creyente? Y yo que pensé que eras creyente. Todo eso está ahí, hermanos, de por medio. Pero nuestro amado hermano Jesús, que va a ver el sermón, te saludamos, amado. Qué gozo ver una conversión y una convicción de aborrecimiento de sí mismo, de arrepentimiento y fe, hermanos. Y así el etíope dijo, creo, y fue visible. La Biblia termina la porción de hoy diciendo, ambos descendieron a las aguas. Y cuando hablamos de descender, no hablamos de una loma que fueron al lago, sino que fueron sumergido en el agua.
el etíope fue bautizado para la gloria de Dios. Y vemos el fruto del poder de Dios para salvación, hermanos. Vamos a orar y dar gracias. Señor, agradecemos tu palabra, Señor. Agradecemos el tiempo, Señor. Agradecemos, Señor, que nos has dado el privilegio tan grande, Señor, de poder sentarnos aquí y recordarnos cuánto tú nos amas, Señor. Recordarnos que en realidad tu obra tiene poder. Recordarnos también que debemos ser obedientes, Señor, aunque la salvación es por fe. Recordarnos, Señor, que nada es en vano. Recordarnos que vales más tú y tu obra que nosotros mismos, Señor. Recordarnos que hay poder para salvar en el Evangelio y que el Evangelio trata de ti, mi Señor. Despierta, Señor, particularmente a esta congregación, mi Dios, y humíllanos, Señor, y ponnos delante de ti en pensamiento y ahí, Señor, juzgar, Señor, cada cosa que es hecha o no hecha. Y sin el deseo de sentir carga, Señor, o malestar, o cumplir por cumplir, Señor, que todo aquello sea solo inspirado por ti, mi Señor, porque la relación que tú tienes, amado Señor, es individual, particular, Señor, personalizada, Dios. Cada uno, Señor, depende de ti, de sí mismo, Señor. Yo te ruego, Señor, que renueves el gozo en cada uno de nosotros, sintiéndonos extremadamente amados, Señor. Tu palabra dice que aún padre y madre podrían dejarnos, Señor, pero tú, Señor, nos levantas y nos tomas, pues somos tuyos, Señor. Ayúdanos a creer, amado Señor, y gozar en tu poder, no solo para, Señor, sentirnos bien en saber que es tan poderoso que salvaría a alguien como yo, sino que el poder, Señor, es dado durante todo el proceso de nuestro peregrinar para ayudarnos a perseverar, a continuar, a amar, a perdonar, Señor, a entregarnos, a hablar, Señor, y ver cambios, Señor, radicales en nuestras vidas, Señor. Sentirnos plenos, sabiendo que no luchamos solos, Señor, que hay un guerrero dentro de nosotros, batallando contra la incredulidad, contra el desánimo, contra el pecado, Señor. Te ruego, Señor, que hoy a todos, sin excepción, nos hables y no basemos nuestra cristiandad por nadie ni por nada, que no sea solo por la relación que tú y yo y mis hermanos, cada uno, tienen contigo. Para no escondernos en el tumulto, para ti no hay nada oculto, Señor. Y si hay cosas que aún no han sido entregadas a ti, Señor, que hoy se entreguen. Si los enfermos aquí entre nosotros tienen temor, Señor, tu palabra dice que llevaste temores también. Transgresiones, pecados, dolencias, Señor, incapacidades. Que nuestra cautividad, Señor, fue llevada cautiva y que ahora somos libres. Qué glorioso saber que podemos ser libres, libres para hacer tu voluntad, mi precioso Dios. En tus manos, Señor, nos ponemos hoy. Te ruego que tu palabra redarguya, Señor, exhorte, Señor, discipline, transforme, nos lleve al arrepentimiento y una fe práctica, Señor, solo para la gloria de tu nombre. Te adoramos, Jesús, y te pedimos que esta palabra dé fruto, Señor. Por favor, Señor, y sea oportuno, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Que la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes, hermanos. Tenemos un bautismo, como les dije.